Hey, ¿qué tal amigos? Un saludo para todos, soy Alejo Sepúlveda y estoy aquí para compartir contigo un mensaje que tiene el propósito de fortalecer su fe, con el fin de llevarnos a una perspectiva espiritual, a un cambio de perspectiva de lo material o lo terrenal a lo espiritual. Y el texto que tomamos como base el día de hoy se encuentra en Efesios 2, versículo 1 al 6. Y en ese marco bíblico, Pablo nos está mostrando quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesús y quiénes somos ahora después de conocer a Jesús. Y miremos quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesús. Y es que antes de conocer a Jesús éramos hijos de desobediencia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? Y hijos de desobediencia significa que en el pecado respondíamos a la guía del adversario. En otras palabras, éramos influenciados por la guía y la dirección del adversario. Nosotros también éramos hijos de ira. ¿Y qué significa esto? Que éramos objeto de la ira de Dios, que merecíamos la justa ira o el justo enojo de Dios. También decía o dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esos éramos nosotros antes de llegar a Jesús. Pero también dice que estábamos lejos, pero lejos de la justicia de Dios. A la vez estábamos influenciados por la corriente de este sistema, por el curso de este mundo. Y antes de conocer a Jesús, nosotros estábamos gobernados por nuestros deseos carnales. O sea, no teníamos dominio propio, no teníamos ese fruto preciado del Espíritu Santo que es el dominio propio. Pero ¿quiénes somos ahora después de llegar a Jesús? ¿O qué ha hecho Jesús en nosotros? Dice que Él nos justificó, o sea, que somos personas justificadas. Dice que nos redimió. La palabra redimir significa liberar. O sea, Dios, por medio de Cristo, nos liberó de la cautividad en la que nos encontrábamos en el pecado. Dice que también nos perdonó. Dice que por gracia somos salvos, pero también dice que nos resucitó y que por medio de Jesús ahora nosotros disfrutamos de una vida plena. Pero yo quiero que nos enfoquemos en el versículo 6, donde dice que y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Eso somos ahora, personas resucitadas que ahora están sentadas en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y qué significa el hecho de que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Número 1, que Él nos sentó en la silla de comunión con Cristo. O sea, tenemos comunión con Cristo Jesús. Pero también dice que nos sentó en la silla de honra. El hecho de que hayamos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo es un lugar honroso, es un lugar de honra. Pero entienda esto, que a la vez Él nos sentó en una silla de autoridad con Cristo Jesús. Todo esto no ha sido por nuestros propios méritos, sino que ha sido por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es rico en misericordia. Cristo abunda en gracia para con nosotros y porque Él tiene un gran amor por nosotros. Todo fue por medio del sacrificio perfecto de Jesús, por medio del derramamiento de su sangre. Ahora, Efesios fue una carta escrita por Pablo y Pablo insiste que Dios no solo resucitó y levantó a Cristo Jesús, sino que Él también lo hizo con nosotros. En el capítulo 1 de Efesios, versículo 20, dice que la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por medio de su poder resucitó a Jesús y lo puso en un lugar de suprema autoridad, sobre todo gobierno y autoridad visible e invisible.
Pero como leímos ahora, o como dijimos ahora en Efesios 2, versículo 6, dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces Pablo insiste que Dios no solamente resucitó y levantó a Cristo, sino que eso también Dios también lo hizo con nosotros. Ahora, esto nos debe llevar a lo siguiente. Número 1, que cada cristiano, cada persona que se acercó a Jesús debe identificarse con Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Mire qué maravilla. Debemos identificarnos en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Qué bendición es esto para nosotros. Ahora, Pablo, que fue una de las personas más influyentes en el mundo antiguo, uno de los evangelistas llenos del poder del Espíritu Santo, que viajaba a diversas ciudades, a múltiples ciudades, compartiendo el evangelio de Jesucristo, lleno de poder y de autoridad, él también se identificó con esto, con la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Ahora, lo que lo llevó a vivir esto a Pablo fue entender esta realidad. Pablo vivió en esta perspectiva espiritual, en esta realidad espiritual. Pablo vivió una vida totalmente diferente, ¿pero por qué? Porque él entendió lo siguiente: él se identificó con Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Hay muchos cristianos que todavía están en una perspectiva terrenal, viviendo una vida materialista y luchan para vivir una vida espiritual. Si usted quiere de verdad experimentar este tipo de autoridad que tenemos en Cristo Jesús, debe tener en cuenta lo siguiente. Número 1, cambie su enfoque de lo terrenal a lo espiritual. Mire lo que dice la palabra en Colosenses 3, versículo 1. Dice que si pues hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ese es el llamado: cambio de enfoque, cambio de perspectiva de lo terrenal y lo material a lo espiritual. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto es muy popular, el texto de Romanos, pero lo primero que debemos hacer para cambiar de perspectiva es no conformarnos a este siglo. O sea, todo apetito a las cosas de la tierra, las cosas terrenales debemos sacarlo de nosotros y empezar a renovar nuestra mente por medio de su palabra. Empezar a renovar nuestro entendimiento por medio del poder de la palabra. De esa manera vamos a ser transformados a una nueva criatura, una nueva forma de vivir, un nuevo estilo de vida. Y cuando nosotros somos transformados es que verdaderamente vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Si no hemos sido transformados, no vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces es importante cambiar de enfoque de lo terrenal o lo material a lo espiritual. Esto nos debe llevar a entender de que nosotros fuimos llamados a pensar como Dios piensa. Recuerde, nosotros tenemos la mente de Cristo. Número 2, suelte su pasado. Suelte su pasado. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo en rescate por muchos. Vea, si vivimos aferrados al pecado, no vamos a vivir una vida efectiva y poderosa en Dios. Necesitamos soltar el pasado. Y número 3, recuerde siempre su propósito. Usted y yo tenemos un propósito. David lo entendía claramente, que dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y la verdad es que dentro de todo esto debemos entender que Dios nos incluyó en su plan de redención para la humanidad. Nuestra meta como creyentes es participar en el plan redentor
de Dios para la humanidad, para el mundo entero. Así que, querido amigo, yo quiero invitarle que usted tome decisiones importantes en su vida y pasar de una perspectiva material a una perspectiva espiritual, de lo terrenal a lo espiritual. Recuerde quién es ahora en Cristo Jesús. Yo quiero orar por usted. Padre que estás en los cielos, en esta hora quiero orar por la vida de esta persona que está mirando este video. Y oro, Padre, para que tú le fortalezcas en su ser con tu espíritu que mora en ellos. Oro, Padre, para que ellos sean fortalecidos y para que vivan una vida de fe, creyendo en que tú cumplirás su propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos en la próxima.